Hoy vamos a estar meditando en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 9, donde dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo harían con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no muestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, no actúan igual que la gente del mundo. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos del Dios Altísimo, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. El apóstol Pablo, hablando de la vida de la iglesia, menciona las labores del campo y más adelante, en los siguientes versículos, menciona la construcción. ¿Por qué? Ya sea en la agricultura o la construcción, se necesita planificación, esfuerzo y trabajar en equipo. El diseño de Dios para la iglesia es que cada uno de nosotros estemos enfocados en la visión que Dios le ha dado a la congregación. Si esto no ocurre, cuando cada uno de nosotros estaremos hablando o alando la cuerda de diferentes partes, creando pequeños grupos afines. Yo soy de Apolos y otros dirán yo soy de Pablo. Si una iglesia quiere triunfar en la comunidad donde Dios le ha puesto, debe recordar todo el tiempo las palabras de Jesús en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero la realidad es que nos cuesta rendir nuestros derechos y sujetarnos a Dios y al liderazgo de la iglesia. Poseemos mucho conocimiento y a la vez falta de carácter. Por esta razón, escogemos al liderazgo de una iglesia por su vida. Muchas veces lo escogemos por el título que tiene o por los dones y no por el carácter y por su intimidad con Dios. Quiero mencionar las características de un cristiano inmaduro. Con mucha frecuencia, el cristiano inmaduro va a anhelar servir en un lugar que Dios no le ha llamado. Y esto me recuerda la canción de Marcos Vidal, donde esta canción habla de un payaso que quiso ser trapecista y al final el payaso cayó y por supuesto se lesionó. En ese momento se dio cuenta que Dios le había llamado a ser payaso y no trapecista como anhelaba su corazón. Característica de un cristiano inmaduro: conoce la palabra pero no la practica, juzga por las apariencias, es legalista o liberal en su pensamiento cristiano, tiene celos y contiendas con otros hermanos en la iglesia, tiene la vista puesta en el hombre y no en Dios, porque dice yo soy de Apolos. Le cuesta mostrar amor en su hogar y con los vecinos. Pablo, escribiendo en el versículo 2, dice: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Mientras, la característica de un cristiano maduro: conoce la palabra y la practica, reconociendo su incapacidad para vivir la vida cristiana. Busca hacer la gloria de Dios en el lugar que Dios le ha puesto. Ama, no juzga. Tiene la vista puesta en Dios y no en el hombre. Se alegra del avance espiritual y económico de las personas que están a su alrededor. Ama a todos con un amor que es capaz de separar la identidad de las personas
a su comportamiento. Su delicia, como dice el Salmo número 1, está en meditar en la ley de Dios día y noche. Así que estamos ante una iglesia que Pablo le está escribiendo, una iglesia inmadura, una iglesia que ha conocido a Cristo pero que no ha madurado en su carácter, una iglesia que no se parece a Jesús, una iglesia que está fijándose solamente en el hombre, una iglesia que hay celos entre ellos, una iglesia que no camina hacia un solo objetivo, una iglesia donde no hay unidad, una iglesia donde solamente importan las apariencias, una iglesia que conoce la palabra pero no la practica, una iglesia que es legalista, una iglesia que no ama, una iglesia que no perdona, una iglesia que no recibe al pecador, una iglesia que está juzgando todo el tiempo a aquel que falla, a aquel que cae, una iglesia que se cree a sí misma superior a los demás. Pablo le está escribiendo una iglesia como la de Corintios, que hay que seguir alimentándola con leche y no con alimento sólido, porque no está preparada para recibir el maná del cielo, no está preparada para recibir una revelación especial al corazón, simplemente porque están su dinámica está basada más en programas que en una relación con Dios y en una relación con las demás personas. Una iglesia que se esconde entre cuatro paredes y no sale y se expone al mundo, aun cuando puedan ver la gente que no somos perfectos, pero sí puede ver la gente la gracia de Dios en nosotros, sí puede ver la gente el cambio, la transformación, cuando nosotros amamos a aquellas personas que están perdidas en Cristo. Una iglesia que se parece aquel hermano mayor que se quedó en la casa del padre, no yendo a buscar al hermano menor que se había perdido, simplemente porque este hermano mayor había perdido la pasión, había perdido el amor, había perdido la misericordia. Tal es así que cuando su hermano menor llega a la casa, aún la fiesta, aún la música le molesta y dice: yo no quiero entrar a esa fiesta porque no entiendo cómo mi padre está teniendo misericordia, cómo mi padre está exaltando lo malo de mi hermano. Sí, está exaltando a mi hermano aún cuando mi hermano ha hecho lo malo. Y desgraciadamente, en muchas ocasiones, la iglesia que vemos hoy en día es una iglesia que está separada de Dios, es una iglesia que no está siendo guiada por el Espíritu Santo, es una iglesia que ha perdido la visión que Dios da al corazón de la iglesia cuando la iglesia le busca, cuando la iglesia se humilla, cuando la iglesia está buscando adorar a Dios en espíritu y en verdad, cuando la iglesia está queriendo hacer la voluntad de Dios aun cuando esto le cueste, cuando la iglesia está predicando todo el consejo de Dios, cuando la iglesia está haciendo sal y luz. Necesitamos ver una iglesia conectada con Dios, conectada con lo que está pasando a nuestro alrededor, pidiéndole al Señor todo el tiempo que Dios nos pueda dar estrategias, Dios nos pueda dar palabras para aquellos que están perdidos, para aquellos que han perdido el ánimo, para aquellos que están pensando en suicidarse, para aquellos que están sin esperanza. Nosotros como iglesia, como cristianos, no caminemos separados, sino unidos en un mismo espíritu, queriendo hacer la voluntad de Dios, caminando, cediendo nuestros derechos, queriendo que Dios se glorifique en nuestras vidas, aun cuando sabemos que para nada somos perfectos. El diseño de Dios para la iglesia es que cada uno de nosotros estemos enfocados en la visión que Dios le ha dado a la congregación. Así que más importante que el talento, más importante que el don, más importante que mi propia persona es poder sujetarme al Señor, sujetarme aún a mis líderes, es poder caminar como está caminando mi iglesia, caminando en pos de Jesús, caminando siendo guiada por el Espíritu Santo, entendiendo que el propio roce con mi hermano es lo que Dios usa muchas veces para que mi carácter sea formado a la estatura y a la imagen de Cristo. Necesitamos poder entender de que congregarme, poder unirme a Dios, poder adorar a Dios, poder dar a aquellos que no tienen, poder compartir el evangelio, poder sumarme a la misión de Dios en este tiempo, en el lugar que Dios me ha puesto,
es algo que debemos procurar, es algo que debemos anhelar día tras día, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. El diseño de Dios para la iglesia es que cada uno en el lugar que Dios nos ha puesto podamos hacer la obra del Señor con excelencia. Es decir, donde Dios me ha puesto, yo voy a hacer todo con excelencia porque Dios merece lo mejor y porque mis buenas obras van a hablar de un Dios que me ha redimido. Van a hablar de un Dios que me ha cambiado, que me ha transformado. Así que como iglesia, como cristiano, yo necesito poder caminar con Dios, obedeciendo su palabra, amando, no juzgando, teniendo la vista puesta en Dios y no en el hombre, avanzando en el mundo espiritual, poder entender de que cuando yo estoy en un lugar, las tinieblas se van, no porque yo soy especial, sino porque dice la palabra que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Necesitamos poder también amar a todos con ese amor que yo pueda entender de separar la identidad y el comportamiento, donde yo no esté constantemente juzgando, donde yo no esté constantemente mirando siempre lo malo de mi hermano, sino exaltando lo bueno para que mi hermano pueda seguir creciendo en el Señor, pueda seguir avanzando y por supuesto meditar siempre en la ley del Señor día y noche, porque cuando nosotros hacemos esto vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace y todo lo que vas a hacer, mi hermano, cuando tú y yo obedecemos al Señor va a ser prosperar, vamos a ver la mano de Dios a nuestro favor y nosotros vamos a poder mostrar a otros que cuando creemos, cuando depositamos nuestra fe, cuando depositamos nuestra vida en el Señor, las cosas que están, aún aquello que pueda estar en contra, vamos a poder ver a Dios de una manera increíble, vamos a poder dar testimonio del Dios que está vivo, del Dios que sigue gobernando las naciones. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, nos vemos próximamente en el programa Cuba en mis venas. Y les recordamos que estamos en Oasis Radio 1210 AM desde West Palm Beach hasta la mismísima isla de Cuba. Soy el pastor Janoy López y tenemos en los controles a nuestro amigo Adrián. Llegamos a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Así que nos vemos Dios mediante pronto.